Tenemos ya en enlace telefónico al analista político Fernando Rospigliosi. Fernando, muy buenos días, gracias por atendernos. Buenos días, Cristian. Fernando, a ver, una pregunta, después quiero pasar a otro tema, pero lo primero un poquito el tema de la columna tuya el día sábado. ¿Por qué dudas de que se vayan a hacer todas las preguntas válidas y no solamente enfocando por un lado del espectro político, es decir, no Fuerza Popular, el Partido Aprista Peruano y otros? Porque, como es evidente, ese sector de la Fiscalía que incluye a Domingo Pérez y ahora también a Rafael Vela, tiene un sesgo político clarísimo, que es atacar, investigar, denunciar a los adversarios del gobierno, pero proteger al gobierno y sus amigos. Y ahora, después de la caída de Chávarri y de la entrada en la Fiscalía de la Nación de esta señora Zoraida Ábalos, ya el control es prácticamente completo, el control que ha tomado el gobierno de la Fiscalía. Entonces va a orientar, creo yo, las preguntas de los fiscales en función de los intereses del gobierno. No va a tocar a la gente del gobierno o sus aliados, y sí a los adversarios del gobierno. Correcto. ¿Por qué dice Fernando que José Domingo Pérez sí y que ahora también Rafael Vela? ¿Te parece que Rafael Vela tenía una posición, digamos, más equilibrada, más ponderada, pero que también se habría perdido en los últimos tiempos? ¿Por qué lo comentas así? Porque todo indica que eso ha ocurrido. O sea, Rafael Vela tenía una posición equidistante, pero cuando se dio cuenta de que Chávarri estaba perdido y que el gobierno estaba ganando en controlar la Fiscalía, rápidamente se pasó, se cambió de bando, digamos, y tomó el partido del gobierno, ¿no? Que es el que ha sido el vencedor de esta disputa, aplastado al fujimorismo, aplastado al Congreso, aplastado al APRA, y también logró sacar de la Fiscalía a Chávarri. Entonces, creo que Vela es un hombre hábil, sin duda, muy ambicioso, que quiere ser fiscal de la nación, y entonces ha tomado el bando del vencedor y se adapta a lo que ellos hagan. Por ejemplo, es conocido en la Fiscalía que Vela no se expresaba bien de Domingo Pérez, que Domingo Pérez no le informa a Vela todas las cosas que hace. Vela no se enteró, por ejemplo, de la detención de Keiko Fujimori. Estaba por tomar un avión civiquito con su familia, y cuando estaba en el aeropuerto lo llamaron a informarle que Domingo Pérez había tomado esa decisión, pero como él sabe, él ya se había dado cuenta de que Pérez estaba alineado con el gobierno, él lo deja actuar, no dice nada, lo pasa por agua tibia, porque sabe que ese es el rumbo para escalar posiciones. Fernando, yo entiendo, digamos, tu punto de vista, pero lo que todavía no me queda claro es el vínculo José Domingo Pérez, Rafael Vela con el gobierno. ¿Por qué con el gobierno? Y no podría ser incluso, no dejando tu teoría intacta, que finalmente ellos puedan tener un sesgo frente a Fuerza Popular, el Partido Aprista, pero ¿por qué el vínculo con el gobierno? ¿Cuál sería la prueba de ello? Teniendo en cuenta además, Fernando, que, claro, a mí también me parece que hubo un grupo de gente inicialmente que quería que Pablo Sánchez se quede. Cuando Chávarri asume, empieza una campaña feroz, pero es el mismo Chávarri que, ante no poder combatir esa campaña con armas, digamos, legales, también se fue al otro extremo, y creo que se ganó a pulso que sea sacado de la Fiscalía. Es decir, no por los errores que habría cometido antes de ser fiscal, sino por las barrabasadas que hizo siendo fiscal y queriéndose defender de esta campaña feroz. Claro, él se alineó con el fujimorismo, que era su única defensa política, ¿no? Correcto, pero había un límite, ¿verdad?, en ese acercamiento al fujimorismo para la campaña política, que era justamente no cometer las barrabasadas, como el tema de finalmente entrar a la oficina cuando ya lo habían dispuesto el allanamiento, esos tuits que mandaba directamente contra el gobierno, contra Martín Vizcarra. Yo creo que él también fue cavando su propia tumba, no por lo que había hecho antes, repito, sino por lo que hizo ya siendo fiscal. Sin ninguna duda cometió muchísimos errores, digamos, no tiene
idea política, ¿no? Correcto. Esos tweets que tú mencionas fueron totalmente fuera de lugar. Exacto. y contribuyeron a desprestigiarlo. No, eso está clarísimo. Pero todo esto era parte pues de una pugna política entre el gobierno y sus adversarios. Y yo creo que lo que quería el gobierno no era luchar contra la corrupción en la fiscalía, sino luchar por controlar la fiscalía, precisamente para proteger la corrupción de ciertos sectores. Correcto. Todos los del gobierno. Tú sigues creyendo eso, Fernando, pero claro, finalmente hay una duda razonable, pero finalmente el tiempo va a decir qué logra la Fiscalía con este acuerdo firmado con Odebrecht y si es que efectivamente se sigue centrando en los enemigos del gobierno o abarca todo el espectro político que tenemos esperanza de que así sea. Hablo de Susana Villarán, hablo de Martín Vizcarra, hablo de Pedro Pablo Kuczynski, etcétera. Claro que sí, ojalá que sea así, porque hasta ahora los únicos presos son los que recibieron las coimas de las campañas electorales, que no es el tema fundamental, sino el tema fundamental es lo que recibieron coimas para dar obras a Odebrecht y las empresas consorciadas y beneficiarse económicamente con eso. Correcto. Ese es el tema fundamental. Correcto. Y hasta ahora lo que hay son unos cuantos peces chicos, pero ningún pez gordo, ¿no? Correcto. Vamos a ver, ojalá que tengas razón, ojalá que las cosas sean distintas, pero yo me temo mucho que no va a ser así. Correcto. Tú escribiste una columna, no sé si fue esta semana o la pasada, justamente esta anécdota que por ahí a mí también me la habían comentado, ¿no? Esta grabación que Gustavo Gorriti le habría hecho a Hamilton Castro. Él no contesta directamente sobre esto en su columna en IDL, que tú le has contestado a través de tu blog, Huevos de Esturión, creo que se llama. Pero, digamos, ¿cuál es este dime y direte que existe entre tú y Gustavo Gorriti? Porque, claro, él te acusa de que tú en un momento quisiste contratar con Odebrecht, pero tú le respondes más bien que eso significaría que él tiene acceso a la información de Odebrecht y que Odebrecht, de alguna manera, ha vuelto al protagonismo político dando información para su propio beneficio, en este caso, la firma del acuerdo. Aló, ¿me escuchas? Aló. Fernando. Hola. Pucha, se me corta. No. Fernando, ¿me escuchas? No, se fue, está en la carretera. Justo la pregunta. ¿Aló? Bueno. No, la última parte. Sí, no, Fernando, te preguntaba por este dime y direte con Gustavo Gorriti. Él te dice que tú quisiste contratar con Odebrecht, que esto te quita autoridad para criticar el acuerdo, y tú le respondes que más bien lo que demuestra su columna es que él estaría recibiendo información directa de Odebrecht. Bueno, creo que no hay duda que Gorriti está trabajando con Odebrecht, con exfuncionarios corruptos y con funcionarios actuales, juntamente con los fiscales. Lo que ha publicado el día de ayer o anteayer me parece que es claramente una prueba de eso, ¿no? Él tiene, por ejemplo, un correo mío del año 2009, de hace una década, sobre una propuesta de la empresa con la que yo hacía consultorías, Capital Humano y Social, para realizar un trabajo sobre conflictos sociales. La única manera que lo tenga es que se lo haya dado a la gente de Odebrecht. Ok, pero esto es negativo en sí mismo, o sea, habla mal de una ética periodística, no creo, salvo que, claro, lo quiera utilizar para acallar a críticos que legítimamente cuestionan el acuerdo. Bueno, mira, además, tramposamente mezcla una serie de cosas, porque me ponen un paquete con otras personas que han realizado trabajo para Odebrecht. Yo no realicé ningún trabajo para Odebrecht, pero es muy diferente trabajar haciendo publicidad o defendiendo a Odebrecht que lo que era una posibilidad, un trabajo sobre conflictos sociales hace una década. Correcto. Y en esa época ya se sabía que Odebrecht era corrupta. Eso es mentira, por supuesto, ¿no? Correcto. Hace una década
había eso, ¿no? Correcto. Fernando, ahora una última, porque acá me dicen que ya tengo que cortarme y tengo que ir. ¿No será que es la Fiscalía quien, claro, recibe información de Odebrecht y obviamente la Fiscalía sí se la filtra? ¿Por qué creer que es Odebrecht directamente? Eso no lo tiene seguro. No, eso lo que yo digo es que es imposible porque en el hipotético caso que la Fiscalía hubiera podido incautar todos los correos de Odebrecht, en una década son millones de correos que entran y salen en una empresa tan grande. Imposible que encuentren una aguja en un pajar, pero además no solamente es eso, sino, por ejemplo, los contratos con Juan Carlos Valdivia, con Rafael Hidalgo, con Manuel Romero Caro, las cifras que les pagaban, los tiempos en que ellos hicieron eso es imposible. Eso solamente se los puede haber dado Odebrecht, no existe otra posibilidad. Correcto. Fernando Rospigliosi, te agradezco mucho y estaremos conversando en vivo pronto. Saludos, gracias. Gracias, Cristian, hasta luego. Ahí está. Fernando Rospigliosi entonces comentando sobre su columna y justamente este debate que se han armado. A mí siempre me da pena, la verdad, pero bueno, a mí la verdad también me divierte, porque ese tipo de debates hacen que también vaya saliendo más información. Previamente hubo una entre Gorriti y Ricardo Uceda, otra entre Gorriti y Fernando Rospigliosi. Esas son tres periodistas que, está bien, bueno, finalmente discuten entre ellos. Ojalá sea para beneficio de conocer más información. Pausa, vamos a una breve pausa y regresamos.